El hombre tiende a pensar que el mundo no le pertenece a nadie o le pertenece a todos, que por ser nosotros sus habitantes somos sus herederos y custodios, los encargados de su cuidado y mantenimiento, que a propósito hacemos bastante mal y deficientemente, y que por ser la forma de vida más elevada e inteligente en el planeta, tenemos el derecho divino de su posesión. Pues bien, lamento informarles que este pensamiento está muy lejos de la realidad. El mundo le pertenece a alguien que no somos nosotros. Por ahora no somos sus herederos ni custodios, no somos la forma de vida más elevada ni inteligente en el planeta, y no tenemos ningún derecho divino sobre él. Este paquete de datos que les estoy transmitiendo puede ser fuertemente rechazado por ustedes, pero es la verdadera realidad. Recuerden que la unidad humano tiene un sistema de seguridad para evitar asimilar información que comprometa su inicial programación y funcionamiento. No se le permite ver la realidad, solo la ilusión de lo real. Si no, no funcionaría la manipulación ni el propósito para el que fue realmente creada. En la entrada publicada el 26 de febrero de 2011, prepárense para recibir datos, les pasé la primera información que decía: el 98% de la población mundial tiene instalado un obsoleto sistema operativo Windows 95, imposible de procesar datos. Del 2% restante, el 95% tiene instalado Windows 98, XP o Vista, con posibilidad de procesamiento de datos. Del 5% restante, la mayoría tiene instalado Windows 7, sin ningún problema de procesamiento. Y un porcentaje indefinido dispone de un sistema operativo no conocido por el hombre. Y ahora agrego, y son los amos del mundo. Sí, ese porcentaje indefinido, con un sistema operativo no conocido por el hombre, son los amos del mundo, son los que programan, manipulan, crean nuestra ilusoria realidad, hacen y deshacen circunstancias y sucesos, nos mantienen ocupados y preocupados para sus fines y manejan la realidad general como matriz por donde corre la subjetiva. Ustedes se preguntarán, ¿quiénes son? ¿Dónde están? ¿Cuál es su propósito? La primera pregunta tiene respuesta. Para la segunda hay indicios. La tercera solo se puede especular, pues el propósito actual tal vez no sea el mismo que el inicial. Ellos son los amos del mundo, pero no los ejecutores. Estos son otros y forman parte del 5% restante, el que tiene instalado Windows 7. De ellos hablaremos en otra oportunidad. Ahora solo procesen esta información. Si la rechazan, solo denle tiempo a su sistema a reprogramarse y en su momento todo esto tendrá sentido. Conociendo cómo funciona el engaño. Seguro, a estas alturas se preguntarán cómo funciona el engaño y la manipulación de la ilusión de la realidad. Pues una de las formas más simples y eficaces es por medio de los medios de comunicación. Si bien el concepto no es nuevo, esto fue eficazmente aplicado mediante la propaganda desde principios del siglo pasado. Fue el lingüista y filósofo norteamericano Noam Chomsky quien elaboró la lista de las 10 estrategias de manipulación a través de los medios de comunicación de masas. La manipulación de la opinión pública es muy sencilla, con el actual sistema operativo y programas en vigencia, paradigma, arquetipo, y los ejecutores saben perfectamente cómo implementarla. Otra forma de manipulación bastante utilizada en la actualidad es la mentira y el ocultamiento de la verdad. Sobre todo, esta forma es empleada para inclinar al consumidor hacia un determinado producto. Busca incorporar ciertos químicos para un determinado fin que la persona ignora, más que el rendimiento económico. Tomemos como ejemplo una conocida marca de gaseosa internacional. Esta es monopólica, por consiguiente no tiene competencia, pues tiene la mayoría accionaria de todas las demás marcas conocidas del mercado. Entonces, ¿qué sentido y necesidad tiene de gastar millones en publicidad cuando cualquier marca que compremos de la supuesta competencia es de su propiedad? La respuesta está en lo que le pasa al cuerpo cuando la tomamos. Primeros 10 minutos. 10 cucharadas de azúcar golpean su cuerpo, 100% del total recomendado diariamente. No vomitará inmediatamente por el dulce extremo, porque el ácido fosfórico que contiene corta el gusto. 20 minutos. El nivel de azúcar en la sangre explota.
provocando un chorro de insulina. El hígado responde transformando todo el azúcar que recibe en grasa. Esto contribuye a la diabetes y obesidad. 40 minutos. La absorción de cafeína está completa. Sus pupilas se dilatan, la presión sanguínea sube, el hígado responde bombeando más azúcar en la corriente sanguínea. Los receptores de adenosina en el cerebro son bloqueados para evitar mareos. 45 minutos. El cuerpo aumenta la producción de dopamina, estimulando los centros de placer del cuerpo. Físicamente funciona como la heroína. 50 minutos. El ácido fosfórico empuja calcio, magnesio y zinc para el intestino grueso, aumentando el metabolismo. Las altas dosis de azúcar y otros edulcorantes aumentan la excreción del calcio en la orina. O sea, está orinando sus huesos, una de las causas de la osteoporosis. 60 minutos. Las propiedades diuréticas de la cafeína entran en acción. Orina. Ahora está garantizado que eliminará más calcio, magnesio y zinc, los cuales sus huesos necesitarán. A medida que la onda baja, sufrirá un choque de azúcar. Se pondrá irritado. Ya habrá eliminado todo lo que estaba en la gaseosa, pero no sin antes haber eliminado, junto con ella, cosas de las cuales su organismo necesita para funcionar. Se podrá imaginar a quién beneficia esto. A los laboratorios multinacionales, farmacéuticas, que casualmente sus dueños son los mismos que los de la Coca-Cola. Y todavía no hablo del motivo principal por lo que esto se lleva a cabo. Esto sucede en la mayoría de los productos conocidos que son monopólicos. Nos mienten y engañan con falsos beneficios para lograr su fin, no importando en absoluto las consecuencias. Esto también pasa de una forma similar en todos los demás ámbitos: salud, seguridad, política, economía, religión, política y economía internacional, guerras, terrorismo, democracias. Toda la realidad subjetiva es manipulada sin que usted se entere. Y esto es solo la parte más simple y superficial del engaño. Más adelante veremos la profundidad del proceso y les aseguro que todo esto será un juego de niños. Pueden escuchar la entrevista de Daniel Stulin, que le realizó el periodista Miguel Blanco en su programa Espacio en Blanco, de la Radio Nacional Española, para ir comprendiendo el nivel del engaño y que vayan sacando sus propias conclusiones al respecto. Seguro que a estas alturas se preguntarán cómo funciona el engaño y la manipulación de la ilusión de la realidad, pues una de las formas más simples y eficaces es por medio de los medios de comunicación. Si bien el concepto no es nuevo, esto fue eficazmente aplicado mediante la propaganda desde principios del siglo pasado. Fue el lingüista y filósofo norteamericano Noam Chomsky quien elaboró la lista de las 10 estrategias de manipulación a través de los medios de comunicación de masas. La manipulación de la opinión pública es muy sencilla con el actual sistema operativo y programas en vigencia, paradigma arquetipo, y los ejecutores saben perfectamente cómo implementarlo. 1. La estrategia de la distracción. El elemento primordial del control social es la estrategia de la distracción, que consiste en desviar la atención del público de los problemas importantes y de los cambios decididos por las élites políticas y económicas mediante la técnica del diluvio o inundación de continuas distracciones y de informaciones insignificantes. La estrategia de la distracción es igualmente indispensable para impedir al público interesarse por los conocimientos esenciales en el área de la ciencia, la economía, la psicología, la neurobiología y la cibernética. Mantener la atención del público distraída, lejos de los verdaderos problemas sociales, cautivada por temas sin importancia real. Mantener al público ocupado, sin ningún tiempo para pensar, de vuelta a granja como los otros animales. 2. Crear problemas y después ofrecer soluciones. Este método también es llamado problema-reacción-solución. Se crea un problema, una situación prevista para causar cierta reacción en el público, a fin de que éste sea el mandante de las medidas que se desea hacer aceptar. Por ejemplo, dejar que se desenvuelva o se intensifique la violencia urbana,
u organizar atentados sangrientos, a fin de que el público sea el demandante de leyes de seguridad y políticas en perjuicio de la libertad, o también crear una crisis económica para hacer aceptar como un mal necesario el retroceso de los derechos sociales y el desmantelamiento de los servicios públicos. 3. La estrategia de la gradualidad. Para hacer que se acepte una medida inaceptable, basta aplicarla gradualmente, a cuentagotas, por años consecutivos. Es de esa manera que condiciones socioeconómicas radicalmente nuevas, neoliberalismo, fueron impuestas durante las décadas de 1980 y 1990. Estado mínimo, privatizaciones, precariedad, flexibilidad, desempleo en masa, salarios que ya no aseguran ingresos decentes. Tantos cambios que hubieran provocado una revolución si hubiesen sido aplicadas de una sola vez. 4. La estrategia de diferir. Otra manera de hacer aceptar una decisión impopular es la de presentarla como dolorosa y necesaria, obteniendo la aceptación pública en el momento para una ampliación futura. Es más fácil aceptar un sacrificio futuro que un sacrificio inmediato. Primero, porque el esfuerzo no es empleado inmediatamente. Luego, porque el público, la masa, tiene siempre la tendencia a esperar ingenuamente que todo irá a mejor mañana y que el sacrificio exigido podrá ser evitado. Esto da más tiempo al público para acostumbrarse a la idea del cambio y de aceptarla con resignación cuando llegue el momento. 5. Dirigirse al público como criaturas de poca edad. La mayoría de la publicidad dirigida al gran público utiliza discurso, argumentos, personajes y entonación particularmente infantiles, muchas veces próximos a la debilidad, como si el espectador fuese una criatura de poca edad o un deficiente mental. Cuanto más se intente buscar engañar al espectador, más se tiende a adoptar un tono infantilizante. ¿Por qué? Si uno se dirige a una persona como si ella tuviese la edad de 12 años o menos, entonces, en razón de la sugestionabilidad, ella tenderá, con cierta probabilidad, a una respuesta o reacción también desprovista de un sentido crítico como la de una persona de 12 años o menos de edad. 6. Utilizar el aspecto emocional mucho más que la reflexión. Hacer uso del aspecto emocional es una técnica clásica para causar un cortocircuito en el análisis racional y finalmente el sentido crítico de los individuos. Por otra parte, la utilización del registro emocional permite abrir la puerta de acceso al inconsciente para implantar o injertar ideas, deseos, miedos y temores, compulsiones o inducir comportamientos. 7. Mantener al público en la ignorancia y la mediocridad. Hacer que el público sea incapaz de comprender las tecnologías y los métodos utilizados para su control y su esclavitud. La calidad de la educación dada a las clases sociales inferiores debe ser la más pobre y mediocre posible, de forma que la distancia de la ignorancia que planea entre las clases inferiores y las clases sociales superiores sea y permanezca imposible de alcanzar para las clases inferiores. 8. Estimular al público a ser complaciente con la mediocridad. Promover al público a creer que es moda el hecho de ser estúpido, vulgar e inculto. 9. Reforzar la autoculpabilidad. Hacer creer al individuo que es solamente él el culpable por su propia desgracia por causa de la insuficiencia de su inteligencia, de sus capacidades o de sus esfuerzos. Así, en lugar de rebelarse contra el sistema económico, el individuo se autodesvalida y se culpa, lo que genera un estado depresivo, uno de cuyos efectos es la inhibición de su acción, y sin acción no hay revolución. 10. Conocer a los individuos mejor que lo que ellos mismos se conocen. En el transcurso de los últimos 50 años, los avances acelerados de la ciencia han generado una creciente brecha entre los conocimientos del público y aquellos poseídos y utilizados por las élites dominantes. Gracias a la biología, la neurobiología y la psicología aplicada, el sistema ha disfrutado de un conocimiento avanzado del ser humano, tanto de forma física como psicológicamente. El sistema ha conseguido conocer mejor al individuo común de lo que él se conoce a sí mismo. Esto significa que, en la mayoría de los casos, el sistema ejerce un control mayor y un gran poder sobre los individuos, mayor que el de los individuos sobre sí mismos.